Bueno, pues acabo de tener una fantástica charla, yo diría un triálogo, con el doctor Víctor, que él estudió ingeniería espacial en Rusia, que de algo sí saben del cosmos, y con la muy brillante investigadora de la Facultad de Medicina de la UNAM, la doctora Alicia Ortega, quien tiene posgrados en el MIT, en el Alexander von Humboldt de Alemania, en el Max Planck Institute, es decir, gente de primera. Pero en realidad de lo que se trataba, y esto fue a instancias de la misma doctora Ortega, que quería presentarme los estudios y grandes análisis poco conocidos en México, y lo ignoro porque parece que en México tenemos fascinación por los charlatanes más que por los grandes científicos. Con el doctor Víctor, quien realmente pues nos hizo el favor, porque fue un triálogo, pero realmente ahí le hicimos un Zoom en esta época del COVID, en el que pues me hizo el favor de, después de haberme enviado un escrito fascinante también, que ya coloqué en mi portal, ya lo conocen, alfredojalife.com, como eh, columnista invitado, que les recomiendo ampliamente ese escrito. Precisamente versa, la tesis de él es de que el déficit solar explica muchas de las calamidades del planeta, entre ellas no solamente las pandemias, incluso hace una correlación desde la Edad Media hasta la fecha de todas las diferentes pandemias que se han conocido, ¿no? La bubónica, la peste negra, la influenza española y ahora la que estamos padeciendo con el COVID-19, y que él hace una correlación realmente extraordinaria porque lo hace con un método con inteligencia artificial, incluso coteja sus datos con los estudios de la Unión Europea y la NASA, y comenta que los rusos sí están muy avanzados en este tema, que incluso han visto la correlación con la crisis alimentaria a la que ya se han preparado en Rusia y apenas se dieron cuenta en Estados Unidos de ella, y no se diga en China. Entonces, vean, yo llevo un mes que me lo envió, casi 2 meses en realidad, que tuve esta charla, eh, este triálogo, porque ahí contribuyó la doctora Alicia Ortega, eh, y realmente no es que haya tenido temor. Lo que pasa, uno a veces tiene que ser prudente, hay que escoger los tiempos. Imagínense, en ese momento yo hubiera sacado o publicado o hecho eco a la tesis del doctor Víctor, de que viene la tercera ola del COVID-19, cuando en México estaban propalando la bola de charlatanes del centro complejidades que maneja Frank Hoeflich, que es un súper charlatán, porque está muy vinculado a intereses del viejo CEU, ya saben, el viejo CEU de la UNAM. No me quiero meter ese tema, ya se están cayendo por su propio peso, pero en ese momento la maquinaria publicitaria que traía el viejo CEU era fuerte, hay que reconocerlo. Y ahora pues ya se han desplomado totalmente. Yo no me quería meter en ese momento a esa polémica, y dije, bueno, hay que tomar tiempo, incluso hay escritos que hay que esperar que maduren. Y ahora estoy viendo que ya en Europa hablan de la segunda ola. Fíjense qué interesante. Cuando en México todavía no llegamos a la primera ola, al pico, y ya esta bola de charlatanes del centro de las complejidades, para apoyar precisamente sus intereses políticos ampliamente conocidos, eh, hablaban que se había aplanado. Bueno, se aplanó, pero sus cerebros. Realmente no ha sucedido tal. Hoy, desgraciadamente, no está para festejarse. México ya es el tercer país afectado a escala mundial, y yo creo que está mucho peor de lo que se dice, pero eso lo dejamos de lado. Y
Y en este momento, incluso ya en Hong Kong, se habla de una tercera ola. Bueno, en el escrito que me envió, que me hizo el favor de enviar el doctor Víctor, incluso lo leí muy bien, detenidamente, y dije, "Ugh, no es el momento". Ahora, yo creo que ahora ya lo es, porque también hay que saber cuándo publicar las cosas. Y obviamente era para no dañar al doctor, que se le iba a ir, ya saben, toda la fauna propagandista conocida, y lo hubieran linchado y de paso a mí también. Ahora, a lo que quiero llegar es de que ese escrito es fundamental estudiarlo. Y yo llegaría en el video en el que obviamente pues yo era un simple mediador, porque yo no sé mucho de geofísica, eh, pues dejé, y se lo agradecemos muchísimo al doctor, de que se explayara al máximo y tuvo la gran generosidad de mostrar sus diapositivas, lo cual le agradezco muchísimo, no tiene por qué hacerlo. Eh, y en ese momento, pues viendo todos sus datos y etcétera, etcétera, me quedó una gran reflexión. Primero, mi gran ignorancia en materia de geofísica, en el que él ha estudiado los ciclos diríamos, de energía solar y trae bien sus datos, los propone, tiene toda una serie de análisis armados con inteligencia artificial, etcétera. Y realmente las correlaciones que saca son tremendas. Ahí el primer aprendiz fui yo, lo tengo que reconocer. Y naturalmente pues yo conozco el área médica, pero la conozco a nivel clínico, yo diría a nivel endocrinológico, psiquiátrico, biológico. Pues sí, fueron mis áreas de investigación durante muchos años, en el Instituto de Neurología y donde me formé en el Instituto de Nutrición. El, eh, pero vean, aún en la medicina hay muchas ramas, ustedes lo saben. Y yo me acuerdo al inicio de la pandemia, dije, vean, el COVID-19 es demasiado importante para dejársela solamente en manos de epidemiólogos. ¿Qué están haciendo los epidemiólogos? ¿Por qué se han equivocado? Pero en general en todo el mundo, no crean que nada más es en México, en Latinoamérica. Bueno, la famosa, eh, el Centro Epidemiológico de Gran Bretaña, la Real, eh, The Royal, ¿no? Cuando leían centro de ahí de Gran Bretaña, con Ferguson, le resultó un charlatanazo, acaba pronto. Es decir, porque realmente no la conocemos. Entonces, ¿qué están haciendo? Están extrapolando lo que pasó con la influenza aviar y están haciendo datos, los están extrapolando con los datos actuales del COVID-19 que no cotejan, esa es la realidad, por eso se están equivocando tanto. De ahí que viene, y me llamó mucho la atención, imagínense, todavía no se manejaba ni en Europa la segunda ola, ni en Hong Kong la tercera ola. Imagínense, yo hubiera salido ahí con los datos del doctor, donde no solamente tuvo razón, porque él previó con una gran exactitud que venía la segunda ola del COVID-19 en México, que la estamos viviendo ahora, sino que además ya emite la hipótesis eh, para una tercera ola en eh, pues para el año venidero, y donde realmente la energía solar está disminuyendo. Y eso es muy interesante porque él mismo lo comenta como muy buen científico. Vean, los que andamos en la ciencia, lo que estuvimos en ella, estamos acostumbrados al debate. No pueden haber verdades únicas porque la ciencia es universal, es replicable, reproducible en todos los rincones del planeta. No puede haber una ciencia para México y otra diferente para Rusia o para Estados Unidos. Eso no existe. Esa es la característica de la ciencia. Es replicable en todos los rincones del planeta. De ahí que incluso cuando ustedes ven los papers, las publicaciones, hay un renglón que se llama discussion, de discusión, donde precisamente se pone a colación todas las
críticas que versan sobre el estudio aludido. Bueno, entonces, aquí lo que tenemos que ver, y en forma muy clara, es de que él mismo comenta que esto choca con la tesis y tuvo un debate feroz en Chicago con otros científicos, choca con el calentamiento global. Porque ¿cómo puede ser que haya calentamiento global? Ya ve que ya es una verdad, bueno, no universal, pero de centros que les interesa mucho toda esta agenda energética con la que pretenden controlar al mundo en los próximos años. Y él sale con su teoría de que al revés, vamos a ir a, desde el 2000 más o menos, él conceptualizó que venía ya la disminución de la energía solar, lo cual ¿a qué conllevaría? Pues graves crisis alimentarias. Incluso él tiene una tesis ahí que va a causar trémulos, liga cuando hay abundancia o superávit de energía solar, lo liga a la prosperidad, a la paz, al desarrollo, a las revoluciones industriales del planeta, y cuando hay déficit de energía solar, sucede todo lo contrario. Bueno, eso también se presta a grandes discusiones, pero no deja de ser fascinante su planteamiento. Bueno, ya no les quito más el tiempo. Yo los invito a que vean este fascinante estudio y naturalmente, pues que se va a prestar a grandes discusiones, lo cual es válido. Pero hay una parte que me llamó la atención, y con esto concluyo la introducción, es de que México, él se acercó mucho ahí lo dice abiertamente, a Fox, Calderón y Peña. Me llama la atención que no haya dicho que se acercó al presidente Andrés Manuel López Obrador, que ya trataremos nosotros de hacerle llegar este estudio, fascinante a mi juicio, porque va a cambiar muchos paradigmas, sobre todo en el ambiente, en el ámbito, yo diría, de la alimentación nacional. Comentaba que llevaba él sus estudios, imagínense un académico de qué calidad y altura, haciendo cola, para que una bola de pelafustanes que nos gobernaron tipo Fox, Calderón y Peña, que no solamente son acientíficos, sino que son anticientíficos. De los tres no se hace una, es una bola de ignorantes. Por eso el país está atrasado en materia tecnológica y científica. Despedazaron al país. No tenemos avance tecnológico, por desgracia. Y tenemos grandes investigadores del tipo del doctor a quien le cierran la puerta. Entonces, cuando mucho llegaba a un otro vividor ahí que tienen los presidentes que fungían, en este caso fueron tres, como asesores, y no hacían caso a los otros, porque ni los entienden, no van a entender esa bola. Pues yo los conozco a casi todos. No saben nada de nada, están ahí de parásitos para hacerse millonarios a costa de la ciudadanía. Bueno, ahí dejo esta parte, los dejo con esta, yo diría, fantástica presentación del doctor, y que a mi juicio va a causar grandes trémulos en el ámbito nacional e internacional. Entonces bueno, les voy a mostrar lo que he hecho prácticamente desde que regreso a México, que es el estudio de la actividad solar y sus implicaciones que puede tener en el sector salud, en el sector alimentario y en el sector energético. Y le voy a platicar, voy a poner la pantalla para que usted pueda ver la presentación. Háblame de tú con confianza. Muy bien, muy bien. Por favor. Si no, le voy a hablar de usted luego a Alicia y no se va. Yo te la compartí. Ajá. Ok. Sí. A ver. ¿Ahí lo ven? Sí. El tema es el déficit solar en el siglo XXI, y es algo que yo empecé a desarrollar desde que regreso de la Unión Soviética. Y aquí es uno de los artículos que he publicado de los resultados, que tiene que ver cómo se vería la actividad del Sol en los próximos años.
Esos son los datos del satélite que tienen, arriba es el de la Unión Europea y el de abajo es el de los datos de la NASA. Sabemos que el Sol tiene un ciclo regular de aproximadamente 11 años, entonces si estamos en el máximo del ciclo, pues obviamente tenemos mucha energía. Si estamos en la parte mínima, pues obviamente tenemos poca energía. Y lo preocupante fue que a partir aproximadamente de ese nuevo ciclo solar, que es el ciclo 24, cuando deberíamos tener una energía, mucha energía, teníamos ya a comenzar un déficit de energía solar. Y esto se ve tanto en los datos de la Unión Europea como el de la NASA. Y eso ya me preocupó demasiado, porque entonces eso indicaría que el Sol tiene un ciclo aproximadamente cada siglo, donde tenemos mucha energía solar y luego tenemos muy poca energía solar. Y a principios de este siglo ya comenzó el Sol a entrar en una etapa de baja actividad solar. Y obviamente aquí ya tiene implicaciones. Si tenemos muy poca energía, inmediatamente los primeros seres vivos que lo van a sentir son las plantas. Y de ahí todos los seres vivos comenzamos a resentirlo. Esta es una reconstrucción de la actividad del Sol. Si las barritas están por arriba del cero, significa que tenemos mucha energía, y si son negativas, tenemos muy poca energía. Y por ejemplo, aquí lo que vemos, 1400, 1600, 1800, una época que se conoce como la pequeña era de hielo, que tuvo implicaciones tanto económicas como de guerras. Aquí están cuando llegan los españoles a América, cuando comienzan los ingleses a invadir prácticamente toda Europa, Asia y África. Voy a hacer énfasis en la segunda. Esa es la reconstrucción de la parte de la Unión, de la NASA, y de abajo es de la Unión Europea. Simplemente es porque, aunque son diferentes resoluciones, me permite conocer un poquito mejor la historia. Por ejemplo, alrededor de 1800 tenemos la invasión de Napoleón a Rusia, tenemos la independencia de México. Cuando tenemos déficit de energía solar, tenemos falta de alimentos, y es cuando comienzan a tratar de todos los países encontrar alimentos donde se pueda. Alrededor de 1910, 1900, tuvimos la penúltima bajada del Sol, tenemos la Revolución Mexicana, la Revolución Rusa, tenemos la Primera Guerra Mundial, estamos saliendo, aquí fue la pandemia precisamente, la española, la gripe española, y vemos que a principios del siglo XX, a partir del año 2000, comenzamos nuevamente una etapa de muy baja actividad solar que se va a prolongar prácticamente todo el siglo XXI. Y entonces, un poquito tratando de explicar, tenemos prácticamente 20 años donde la población mundial tiene menor vitamina D, tiene menor inmunidad, y prácticamente tenemos 20 años en que tenemos una salud mundial muy baja, porque los alimentos ya no son los mismos, son de menor calidad. Yo tuve una discusión muy fuerte respecto a estos resultados a nivel mundial, sobre todo con el panel de cambio climático de Naciones Unidas, el IPCC, donde ellos decían que íbamos a entrar a una gran etapa de calentamiento, y yo diría, yo estaría muy contento de eso, porque mucha energía del Sol significa mucho alimento, la población tiene buena salud y no vamos a tener guerras. Pero desafortunadamente no vamos a tener eso. Vamos a empezar a una etapa de enfriamiento, y eso fue una discusión que duró, que tuve con todos los colegas a nivel mundial, prácticamente 15 años. Al final de cuentas, hemos encontrado el patrón, y esto se los voy a mostrar a ustedes cuál fue el patrón que había encontrado. Y este es un pequeño resumen de lo que pasaría en los próximos años. Ya hemos encontrado que a partir del año 2000, la energía del Sol había un déficit, y se va a prolongar prácticamente hasta el 2080. Esta es la energía que nos va a enviar el Sol en los próximos años. Habíamos hecho el pronóstico para este ciclo, que es el ciclo 24, y prácticamente tenemos un 90% de efectividad del pronóstico. Entramos en 2020, entonces nuevamente va a haber un déficit de energía solar, y esto va a tener muchas implicaciones.
Ese es un trabajo que he terminado en estos días de pandemia, para ver cómo serían el pronóstico de manchas solares, que a la comunidad que nos dedicamos a eso les gusta el pronóstico de manchas solares. Ya habíamos encontrado de que había ciertas inconsistencias en la historia de las manchas solares. Esta es la historia más o menos desde 1700, cada ciclo es aproximadamente cada 11 años, y tenemos periodos de mucha actividad solar que lo vemos en rojito. Luego tenemos periodos de baja actividad que lo ponemos aquí en una disminución, la potencia es menor. Nuevamente tenemos periodos de mucha actividad solar, luego tenemos periodos de muy baja, y ahora estamos en esta etapa. Para resumirlo aquí en este panel, en el panel D, podemos ver cómo tenemos una oscilación. Si es una fase positiva, tenemos mucha energía. Si es una fase negativa, tenemos un déficit de energía solar. Y ya habíamos encontrado que a partir del año 2000 empezaría un déficit de energía. Pero como la comunidad científica, ese era un trabajo teórico hasta esos momentos. Entonces ya hice un trabajo con inteligencia artificial y hice el pronóstico para los siguientes años. Y aquí les mostramos, aquí está el patrón que yo había encontrado cuando regreso de Ucrania. Ese es un periodo que tiene el Sol muy poco conocido, muy poco estudiado, que es alrededor de 5.5 años. Si tenemos mucha energía espectral, entonces yo tengo mucha energía y tenemos paz y tranquilidad en general. Cuando se atenúa sustancialmente ese patrón energético solar, tenemos un déficit. Este es el penúltimo, alrededor de 1900, y podemos encontrar aquí casi prácticamente todos los problemas sociales. Tenemos nuevamente, a partir de 1940, están saliendo de la Segunda Guerra Mundial aproximadamente, y tuvimos mucha energía. Desarrollamos Internet, la nueva tecnología, todo se desarrolla. Todo indica que cuando tenemos mucha energía del Sol, tenemos un gran desarrollo social, cultural, económico, artístico. Y ya habíamos encontrado que a partir del año 2000, ese patrón me estaba indicando que yo tenía ya un déficit de energía solar. Me pasé prácticamente 20 años tratando de llegar a los diferentes gobiernos. Llego cuando estaba Fox, Calderón y Peña Nieto. Trato de explicarles la importancia de adelantarnos al futuro, de tener una nueva reforma agroalimentaria, tratar de ver los problemas de salud que podemos tener ante un déficit solar, y obviamente pues durante prácticamente años no pasaba yo de la puerta. Hablaba con todos los asesores, pero los asesores me parece que la mayoría jamás entendieron la importancia de tener información, de planificar los siguientes próximos 20 años. En el último panel simplemente es si las barretas son positivas, tengo mucha energía, y si son negativas, pues ya empezamos ya el déficit solar. Entonces podemos ver que aquí tenemos los déficits solares, tenemos grandes problemas. Así que si me pregunta qué prefiero, si el calentamiento o el enfriamiento, yo siempre preferiría el calentamiento, porque el sol emite demasiada energía y por lo tanto tenemos mucho alimento y mucha salud, me parece. Este ya es el pronóstico con inteligencia artificial. La línea perpendicular rosa ya es el pronóstico a los siguientes ciclos, y podemos ver que corrigiendo algunos datos históricos, ahora sí podemos ver que tenemos un patrón de rojo, luego de azul, que significa un déficit solar, nuevamente mucha energía, tenemos un déficit, aquí estamos en este último que estamos viviendo. ¿Y qué es lo que nos espera en los siguientes años? Pues en los siguientes años vamos a tener un déficit muy fuerte, comparado con el estilo que tuvimos en la época de la independencia de México. Vamos a tener muchas sequías. También me he dedicado al estudio de las sequías históricas en México. La época de la independencia tuvimos aproximadamente 7 años sin lluvias fuertes, lo que ocasionó pues, los grandes levantamientos sociales. Y durante la época de la Revolución tuvimos 5 años de sequías, lo que provocó, entre otras cosas, pues, los levantamientos sociales. Entonces aquí vamos a tener aproximadamente hasta 2050, 2060, un déficit de energía solar, que ya había empezado en el año 2000 aproximadamente. Entonces vemos que ya tenemos 20 años
en que tenemos un déficit y eso ya tiene repercusiones en la salud. Aquí simplemente es una de las figuras en este artículo, donde mostramos el patrón de déficit solar en las diferentes oscilaciones que se conocen del Sol. Este es el clásico de 11 años, este es el de 22 años del cambio de polaridad. Este es el patrón que me indica si yo tengo fases positivas, tengo mucha energía, si tengo fases negativas, tengo el déficit solar. Entonces es el patrón que encontré en mis estudios. Y es simplemente la potencia que esperaríamos. Entonces podemos ver que ya tenemos 20 años y tendríamos otros 20, 30 años de déficit solar. Aquí habría que aclarar que no es inmediato que la Tierra resiente ese déficit solar. Aproximadamente ella resiente por tener una atmósfera como la que tenemos y nos protege. Tenemos una reacción entre 10 a 15 años y va a depender las implicaciones a qué latitudes. Los que van a sufrir demasiado son latitudes por arriba de los 30 grados norte y sur, que es, digamos, los países que en invierno siempre tienen nieve por regular. O sea, toda la parte europea va a sufrir demasiado en los próximos años, prácticamente Estados Unidos y Canadá también. Rusia también va a sufrir un déficit muy fuerte, China obviamente. Entonces, durante Obama, porque tuvimos una discusión que me invitaron en Chicago, había asesores era un foro interesante porque no era solamente era científico, también político. Me quedaba claro que los colegas americanos y de la NASA no habían encontrado que estamos en un déficit solar. Los rusos ya lo sabían, intercambiamos simplemente puntos de vista y algunas precisiones. Entonces los rusos ya tienen desde hace prácticamente 20 años se han estado preparando, eso es obvio. Los americanos apenas están produciendo mucha alimentación los rusos ahora, ¿no? Sí, eso ¿lo previeron o qué? Sí, porque ya sabían que íbamos a entrar a un déficit. O sea, sí, a mí me quedó claro en ese congreso de que los rusos lo tenían claro. Los chinos todavía no lo habían quedado claro. Después de ese foro comenzaron ya a tener mayor apoyo al campo. Los americanos no, pero después de 2010 hubo un cambio interesante de Naciones Unidas a través de la FAO, de esta Organización de Alimentos, pero no lo ha dicho del todo correcto para que lo entiendan. La FAO ha dicho en los últimos años que los países que comprábamos maíz a Estados Unidos comenzáramos a ser autosuficientes, al menos un 70%. Y también ya les queda claro de que aunque tengamos dinero, no vamos a tener a quién comprar alimentos. Los americanos van a tener un problema muy fuerte alimentario y energético. Entonces, eso es y después, pues me dediqué un poquitito a ver, siempre hablaba yo hablar de que durante los grandes mínimos de déficit solar teníamos las grandes pandemias a nivel mundial. Y entonces comencé ya a estudiar lo que se había publicado, y este es un artículo donde yo obtuve los datos de pandemia de influenza, sobre todo, de los últimos 300 años. Y quería ver si había algún patrón con la energía solar. Estas barritas negras lo que me indican es cuando está reportada los casos de pandemias de influenza a partir de 1700. Entonces encontramos aquí dos diferentes patrones que tienen aproximadamente 3 años, 7 años, que eso indica muy probablemente que es el periodo que hay mutaciones de estos virus. Pero también había una de 11 años, que eso ya me llamó la atención porque es un ciclo muy natural del Sol. Había una de 22, de 60 y 120 años, que son los clásicos patrones solares. Entonces dije, bueno, voy a cruzar los datos de pandemia de influenza A con los datos energéticos solares. Aquí ya tenemos en barritas negras los casos de influenza, y las áreas grises es los datos de energía solar. Y para mi sorpresa sí encontré un patrón aproximadamente cada 11 años. Durante cada 11 años tenemos casos de pandemia de influenza en los últimos 300 años. Y prácticamente, digamos, durante el máximo
el máximo de la energía es cuando ocurren los casos de influenza. Entonces dije, bueno, ya que tengo yo mis datos de lo que va a ocurrir en los próximos años solares, pues quiero ver si puedo hacer un pronóstico de la influenza con inteligencia artificial. Y para mi sorpresa, encontré precisamente ese patrón hasta la última que tuvimos a nivel mundial, que es la última barrita negra, y ese es mi pronóstico para los próximos años. Y ahí sí ya me espanté porque está coincidiendo que esto puede ocurrir en 2020 al 2022. Entonces, lo que me preocupa es que tengamos fin de año, se nos junte el COVID con una influenza a nivel mundial. Si todavía no nos estamos recuperando del COVID, tener una pandemia de influenza a nivel mundial, eso sí me está preocupando mucho. Yo creo que sí deben tomar acciones. Entonces, yo ya hablaba, desde antes de este resultado, hablaba yo de la segunda ola del COVID. Y ahora, después de encontrar el resultado, pues dije, esto ya me está preocupando mucho más. Y dentro de la historia de la influenza encontré algo interesante que tiene que ver con que la sociedad en general está muy enferma. Y yo dije, bueno, voy a ver qué está pasando. Hice un estudio de incendios forestales de los últimos 600 años y efectivamente encuentro que cuando ocurren influencias, en general tenemos mucha contaminación. Y una de las fuentes de contaminación hace más de 100 años, pues son los incendios forestales. Así que preparamos este estudio, ya está prácticamente para ser publicado. Analizo los incendios forestales de toda Norteamérica. Cada punto rojo es donde ha ocurrido un incendio forestal en los últimos 30 años, que son datos satelitales. Y realizamos el pronóstico para Estados Unidos. Cada punto rojo aquí es el número de incendios forestales que hubo en Estados Unidos. Y encontramos un patrón que aproximadamente Estados Unidos casi cada 40 años tiene una actividad muy fuerte de incendios forestales y después una de muy baja periodo. Y en estos momentos ellos están en muy bajo periodo. Pero de acuerdo a este patrón de 40 años, entonces tenemos nuestro pronóstico 2019, empezaría a partir de 2019-2020 un nuevo periodo muy fuerte de incendios forestales. Y efectivamente en todo el hemisferio norte se ha visto en los últimos 5 a 10 años un periodo de muy baja actividad de incendios forestales, porque hemos tenido mucha actividad solar. Al tener mucha actividad solar tenemos mucha lluvia. Al tener mucha lluvia, pues obviamente los árboles y el combustible vegetal está húmedo y no tiene las condiciones propicias para que haya incendios tan altos. Aquí un paréntesis, Víctor. ¿Y por qué California tiene tantos incendios ahora? Ahorita se lo va a... digamos que si usted me pregunta qué tantos, California todavía tiene como una tercera parte de lo que es capaz de quemarse. Igual que Brasil, que pasó el año pasado en la selva, fue una tercera parte de la capacidad que tiene Brasil para quemarse. Y Canadá, hay una disyuntiva, y ellos dicen, bueno, estamos en calentamiento y en principio bajo calentamiento debemos tener muchos incendios forestales, y en los últimos 60 años los incendios forestales en Canadá son muy bajos. Y eso tiene que ver con su patrón de 60 años que lo mostramos. No lo tengo en esa presentación, pero en el paper se los voy a enviar a los dos para que lo tengan. Por favor. Encuentro el patrón de 60 años de Canadá, y Canadá también va a empezar a un periodo de 60 años de mucha actividad de incendios. El caso de México, nosotros tenemos muy pocos datos históricos a partir de 1970. Y tenemos un patrón también de 10 años, y esta línea rosita es la misma que tiene Estados Unidos de 40 años. Y efectivamente, en los últimos años habíamos tenido una disminución de incendios forestales, pero a partir de este año va a comenzar un aumento muy fuerte que va a ser 21-22. Y eso también me está preocupando, porque todo parece indicar de que después de esta temporada de muchos incendios forestales, y esa es la hipótesis, la población tiene grandes problemas respiratorios y de alguna manera surgen las pandemias que puede ser la influenza en este caso, y coincide con el COVID.
O sea, todo indicaría que primero tenemos un gran deterioro ecológico, la población en general está muy débil y después viene una influencia y explota, o sea, tiene todo, tiene los vectores para que se puedan propagar. Muy bien. Estos son los datos digamos, de COVID que tenían Estados Unidos hace unos días. Y yo cuando lo vi dije, pero si este es el mapa de incendios forestales de Estados Unidos. O sea, todo está indicando que donde están sufriendo más los Estados Unidos y México en particular, es donde tenemos grandes incendios forestales. Aquí nomás es un mapa de los incendios forestales tomados por el satélite y podemos ver que son las zonas donde tenemos más COVID, están coincidiendo cuando tenemos más incendios forestales que tiene que ver por deterioro de salud. Y entonces hice, los primeros días que comenzamos aquí en México, hice una simulación con inteligencia artificial de lo que puede ser la segunda ola. Esto es lo que sería mayo de este año y lo que nos esperaríamos en septiembre, octubre. Se ve que debido a que no hemos logrado detenerla, podemos tener una segunda o una tercera ola para el siguiente año. Y también he hecho una de que si nosotros hubiéramos logrado, por ejemplo, primero cerrar las fronteras desde el primer minuto, parar todo el tránsito de inmigrantes, por ejemplo, de parar el transporte público, entonces lo que íbamos a tener es una pandemia amortiguada. Pero este escenario se ve que ahorita en México al menos no está funcionando. Que todo indica que vamos a tener un forzamiento porque puede coincidir con la siguiente etapa de pandemia de influenza A y con la siguiente temporada muy fuerte de incendios forestales. Esta curva tampoco ya se dio, o sea, ya se fusionó lo que podría haber sido la de mayo con la que se espera que termine en septiembre, ¿no? Sí, me parece que lo que están haciendo es que ya los datos, yo no confío en ningún dato que se está dando. Yo tuve la oportunidad de analizar los datos y hubo un momento en que cada día me cambiaban los datos que estaban publicando. Y yo para los próximos años, pues, ¿qué es lo que espera? Bueno, eso fue de los escenarios que yo entregaba prácticamente. ¿Eso es lo que me mandaste, perdón, lo que me mandaste, Alicia? Sí, sí. Por ejemplo, yo fui el de los primeros de que hacía un reporte por estado y mostraba yo las gráficas. Pero después vi que cuando me preguntaban cómo tenemos que regresar, cuál sería una forma de regresar, pues yo lo que decía, lo que tenemos que hacer es detener el transporte público en la Ciudad de México. Y tenemos que limpiarlo, pero con ultravioleta, no como lo están haciendo, ni contratar a los vagoneros. Con todo mi respeto, no podemos hacer eso. Tenemos que detener el flujo de personas. Y cuando se dio el doble no circula, es cuando se disparan las curvas. Y yo les dije, es que la gente se contamina el transporte público, le tenemos que descontaminar. Entonces hubo una parte ahí que... Pero a ver, Víctor, ¿por qué hay que usar ultravioleta? Explícanos. Sí, digamos que ahora sí como que me educaron en la Unión Soviética. ¿Sí? Los hospitales, desde hace, no sé si hace más de 50 años, aun cuando no hubiera pandemia, se desinfectaban con ultravioleta. El ultravioleta es un antibacterial natural que mata los virus. La mejor manera. Y si me preguntaban, y yo una de las entrevistas que di de que por qué nos había pegado tanto en México, es que en estos momentos nos está llegando demasiado ultravioleta y eso de alguna manera estaba matando el virus fuera. Y donde se estaba contaminando la gente eran los hospitales en los lugares cerrados. Y por eso había que descontaminar con ultravioleta. Todo el transporte público, todos los hospitales, los bancos, los centros comerciales, todas las zonas cerradas. ¿Qué es el ultravioleta? Básicamente desnaturaliza proteínas, ¿no? Sí, sí. Y ahorita lo que tenemos... si ustedes salen al sol, se están quemando. Este es el ultravioleta que nos está llegando y es una forma de lo mejor para matar el COVID. Pero a ver, ¿por qué en lugares? Pero ahí quizás entre la cuestión del incendio forestal.
un lugar como Tabasco, como Quintana Roo, donde hace mucho calor, como Yucatán, como Chiapas, ahorita les está pegando muy duro. Pero ahí tenemos que ver que es un paso de migrantes de Centroamérica. Y entonces lo que está pasando es los portadores están viniendo de Centroamérica. Y son los que pero están además llevando... Cancún es un aeropuerto importante. En Cancún están muriendo como moscas, para usar del de Baja California. Sí, pero porque están llegando los portadores de otras partes. Ese es el porque punto. En Centroamérica alardean que no tienen casos porque ni siquiera hacen pruebas, ¿no? Te vas a los datos de Costa Rica, de Nicaragua, que yo los he estado viendo, de mismo Honduras, pues muy bajísimo, ¿no? Pero quizás no haya reportes, ¿no? No son es que no hay reportes. Y ahí en Centroamérica hay un problema igual que Brasil, tienen problemas de malaria, y donde se ha visto que el caso de Italia, de que fue tan golpeado, porque ya tienen como 2 o 4 años que tuvieron una epidemia de malaria, la población está muy débil. Entonces, toda esa frontera de Brasil, Bolivia, Perú, que se juntan, es donde tienen malaria. Chiapas tenemos nosotros malaria, igual que en Sinaloa, que son dengue, los estados reportados. Hay mucho dengue. Sí, esa es la parte. Entonces hay que cuidar esas zonas. Entonces lo que tenemos que tener es el flujo de personas, los portadores. Y por eso debemos de descontaminar todas las zonas cerradas con ultravioleta. Entonces, a ver, pensando ahorita en retrospectiva, ¿tú qué hubieras hecho? ¿Hubieras cerrado de inmediato los aeropuertos? Sí, los aeropuertos, todas las aduanas y todo el tráfico terrestre y marítimo. Yo hubiera cerrado inmediatamente. Y hubiera hecho pruebas de las personas. Yo hubiera contratado todos los hospitales, los hoteles de fuera de los aeropuertos, y ahí los hubiera puesto yo en cuarentena, a ellos, a los que venían fuera. Tipo China, ¿no? Sí. Lo que hicieron en China. Sí. Y que todo el mundo que saliera tenía que tener cubrebocas desde el primer momento. Bueno, a ver, ya ves, aquí andaban discutiendo lo del cubrebocas. ¿Tú qué opinas del cubrebocas? Son importantísimos. Tuve una oportunidad de viajar hace 2 años a Japón, y todas las personas que tienen algún problema respiratorio son cubrebocas. Y eso evita que se propague durante toda la población. O sea, no es el método, pero es la manera de evitar la propagación de los virus. ¿Es mejor que la mascarilla? Los dos, digamos. Cualquiera de los dos. Sí, pero la población en general en México no estamos, vamos a decirlo, no estamos cumpliendo con las órdenes. Bueno, es que han habido mucha confusión. Sí, eso es cierto. Eso es cierto. Sí, creo que no hemos sido muy, muy claros y hemos tomado una postura muy fuerte. Si hubiéramos cerrado las fronteras... Tipo Alemania, ¿no? Sí, Alemania le fue muy bien. Es un país disciplinado. Y luego Suecia con su community, ¿cómo le llaman? El efecto, ¿cómo le llaman? El rebaño de comunidad. Sí. Un fracaso total. Claro, ahora, si alguien viene de Suecia, no lo dejan entrar en Europa. Así es. Herd community le llaman. Sí. Herd immunity. Inmunidad de rebaño. ¿Tú crees en eso, Alicia? ¿La inmunidad de rebaño? En general sí se va a dar si no fuese un patógeno tan infeccioso como este. ¿Sí? Y eventualmente vamos a tener una inmunidad de rebaño. ¿Sí? Y se va a tener que morir quien se tenga que morir. Ese es el problema, ¿no? Y yo creo que ya estamos en ese punto en donde ya tumbaron la toalla todos los gobiernos y dijeron, vámonos por la inmunidad de rebaño y que se muera quien se tenga que morir. Vámonos, así. Pero ahorita, oye, los datos que nos da el doctor son tremendos, ¿no? Que no solamente viene el segundo pico, que ya lo tienen en China, sino, y eso que se portaron ahí de duros, ¿no? Es que parece que se está mutando mucho el virus, ¿no? No necesariamente. Ya tiene más de 20 mutaciones. No sé tú qué opinas, Víctor, pero yo creo que no necesariamente la mutación del virus. En Alemania se vio muy claro que cuando empezaron a levantar las restricciones, regresó, y la misma cepa, ¿sí? La misma cepa regresó e hizo una siguiente curva. Y mi hipótesis, digamos, no tanto médico, pero solar, es que
donde se está regresando, por ejemplo, en Pekín, es porque el ultravioleta no le está llegando como debería llegarles. Y además ahí hay contaminación, el sol no Muy pasa. fuerte, así es. Que esa es Cuando he estado en Beijing, un día amanecimos, parecía nublado, y Sí, era la sí. contaminación. No entraban los rayos solares. Yo creo que eso esa va a afectar más. Sí, esa Es es la tesis que he fascinante esta manejado. hipótesis de los rayos solares, ¿eh? Que no la puedes quitar porque forma parte de todo el entorno. Sí. Yo no sé cómo manejan formulaciones sin tomar en consideración algo tan importante, ¿no? Sí. El ambiente es un todo, Sí. no es nada más el microambiente, Así es. es el macro y el megaambiente. Y realmente no se ha tomado en cuenta eso. Y desde el primer minuto ya teníamos nosotros nuestro mapa de peligro que tomaba precisamente... ¿Ese desde cuándo lo tenías? Después de que China se veía que estaba ya haciendo fuera de control, ya lo teníamos. Y se los dimos y nunca nos hicieron caso. Y aquí era el pronóstico simplemente pues porque precisamente donde veía en China lo que estaba pasando. Lugares fríos y con poco ultravioleta. Oye, Víctor, una pregunta antes que se me pase. ¿Sí? ¿Por qué en Rusia están comentando que es de los países más infectados y paradójicamente es donde menos letalidad hay? Bueno, yo lo único que podía responder y leyendo un poco las noticias que he seguido, nuevamente tienen un sector salud bastante bueno. Me parece que aunque destruyeron la Unión Soviética, el sector salud lo mantuvieron en general. Y eso ha permitido de que si una persona sienta algunas molestias, va y lo atienden, a diferencia de Estados Unidos, que si no tiene un seguro, pues no pasa la puerta. Eso creo que está ocurriendo. Y que ellos, desde el primer momento, trataron de tener la vacuna y todo indica que ya la tienen. Oye, ¿no será también que tienen mejor sistema inmunológico? Puede ser, pero de que hubo un ejército... hablando. Sí, pero de que tuvieron un ejército para formar la vacuna y que ya la tienen, eso también lo indica. No tiene que ver también con que el estado de salud base de la población es mucho mejor que el del resto de países occidentales, por ejemplo, los países del sur. Sí, tenemos todo, no nada más la diabetes, la hipertensión, lo que estábamos comentando con el EPOC. El EPOC va a ser dentro de poco una de las primeras causas de muerte en el mundo, ¿sí? Y el EPOC ni siquiera lo estamos considerando. México ya hay mucha gente muriendo por EPOC. Entonces, si tú contaminas a cualquier persona con cualquier cosa respiratoria y que tienen EPOC de base, o sea, se van a morir. Sí. ¿Sí? Y entonces, si ya tienes esas enfermedades de base, que no las tienen tanto los rusos. No sé cómo están los incendios forestales en Rusia. Por regular son en Siberia, la gran mayoría. Sí tengo el estudio, que coincide mucho con lo que tiene en Canadá, pero digamos que en Siberia y en Canadá son muy importantes los incendios forestales, porque es una forma del proceso de propios bosques que son de coníferas, y solamente cuando se queman las coníferas cuando se reproducen sus árboles. Entonces, es una parte importante de su ecosistema. Okay. Oye, Víctor, una pregunta que se me vaya, que sí. A ver, si estamos diciendo todo esto que has mostrado que es verdaderamente fascinante, para mí es novedoso, pues yo no sé nada de geofísica, y menos de las manchas solares. A lo que voy, la gente está viviendo más. Hoy uno de los graves problemas, incluso México, ya tenemos un promedio de edad que está más allá de los 70 años. Somos de los países más longevos. Y en general la población, de eso tú sabes mucho, porque te dedicas a eso, Alicia, a la cuestión del Heftig phenomenon famoso, ¿no? Pero yo creo que no estamos viviendo más. ¿Qué está pasando? Somos más los que llegamos a esa edad, pero no es que... ¿Qué significa? Que en los 1800 igual, si eras una persona con recursos, igual llegabas a los 80 sin problemas. ¿Sí? Pero en promedio, el promedio de la población vivía menos. No es que vivamos más, simplemente que somos más los que llegamos a la edad. No, bueno, ahí tuvo que ver también la penicilina, ¿no? Hay estudios de salud pública. Sí, si me preguntan por las
manchas solares, pues porque, digamos, la gente que sobrevivió al último déficit solar, pues su estado de salud era impecable, o sea, para sobrevivir estas condiciones tener un sistema de salud increíble. Después entramos en una etapa de mucha energía solar donde la calidad de la alimentación era mucho mejor, así que los hijos y los sobrevivientes, pues en ese aspecto pudieron, y con la medicina lograron vivir más, pero no va a ocurrir con estas siguientes generaciones de los siguientes años, donde la energía solar es menos, la calidad de los alimentos va a ser menos, entonces ahí la inmunidad ha disminuido sustancialmente, eso es lo que yo diría nada más. Muy bien. Y por último, pues creo que más, yo decía que había que crear una nueva estrategia en el sector salud. Necesitamos urgentemente crear un instituto para producir nuestras propias vacunas y una reforma agroalimentaria por todos los problemas que se nos vienen.